Huepa, qué bueno que estén aquí nuevamente en mi canal de YouTube, Elian Verónica desde la Diestra. Y el día de hoy quiero tener una conversación breve con ustedes en relación al tema de la libertad religiosa. Sabemos que aquí en Puerto Rico, en estas últimas semanas, al igual que en Estados Unidos, el tema ha cobrado auge y hay discusión en las diferentes plataformas y en el debate público sobre este tema, la libertad religiosa. Algunos argumentan que no es importante, que eso no es necesario protegerlo, que ya existe un derecho en la Constitución, que ya hay unos reglamentos, que aquí en Puerto Rico no hay persecución. Y lo mismo ocurre en Estados Unidos, donde algunos dicen que esto es un enfoque desmedido de los conservadores, que Trump lo está haciendo simplemente por ganar adeptos, entre otras cosas. La realidad es que si venimos observando de hace unas cuantas décadas hacia atrás con las diferentes administraciones que han estado en el poder, lo que sí podemos evidenciar es cómo se sigue de alguna manera limitando la libertad religiosa. Y aunque quizás cuando de buenas a primeras pensamos en esa pérdida, ¿verdad? O en esa persecución, especialmente también a los cristianos, la gente puede pensar que se refiere a prohibirle la entrada a la escuela por cuestiones religiosas o por creencias cristianas. La gente podría pensar que se refiere al desplazamiento de sus hogares o de sus ciudades simplemente por el mero de ser cristiano, como ocurre, por ejemplo, en India y en otros países. También en zonas orientales. La gente podría pensar que se refiere únicamente a que no puedas acceder a servicios de salud, entre muchas otras. La realidad es que lo que ha venido sucediendo en estas pasadas décadas es una persecución religiosa muy sutil de la que muy pocos se atreven a hablar. Producción, vamos con esta imagen. No puedo decir nada sobre mi fe, la sutil persecución hacia los cristianos occidentales de la que pocos hablan. Y entonces esto es publicado por la revista Byte, donde trata de establecer o de hablar, o ellos preparan un análisis sobre las tendencias sociales y políticas en Occidente que demuestran cómo poco a poco se ha ido coartando o limitando la religión y al punto, ¿verdad?, de como dice la propia imagen, al punto de ponerla en riesgo. Si nosotros vamos hacia atrás, ¿verdad?, podríamos pensar que estas cosas no están sucediendo, que esto no pasa. La realidad es que nosotros vemos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, que por ejemplo se puede dar la censura en diferentes escenarios. Puedes hablar de todos los temas, incluso los de política, pero no puedes hablar de religión. Porque hay separación de iglesia y Estado. Eso es lo que se les suele decir a las personas para intimidarlas o amenazarlas a que no hagan ningún tipo de statement o ningún tipo de declaración que sea de religión, sobre todo si es religión cristiana. Pueden hacer actividades donde incluso se puede llevar o dirigir a las personas a creer o a no creer sobre diferentes tópicos, excepto de religión. Y lo vemos también en la implementación de muchas de las políticas de la diversidad sexual, del DEI, de la perspectiva de género, donde no solamente se lleva de una forma sutil a las personas a aceptar esto, sino que en ocasiones se le impone por fuerza de reglamentos y muchas otras. Ahora bien, no se puede mencionar nada de religión. Inmediatamente comienzan lamentablemente ataques, persecuciones, incluso hasta pérdida de empleo. Esas son cosas que ocurren, es una persecución sutil, no todo el mundo habla de ella. Muchas veces se la toman en broma, pero eso es lo que ha estado sucediendo desde hace unas décadas para acá con las diferentes administraciones. Otra cosa que sucede es que se comienza a crear una narrativa alrededor de las personas religiosas o de los cristianos, una narrativa discriminatoria, como que son personas intolerantes, que son personas poco competentes, capacitadas, intelectuales, inteligentes. Sin embargo, nadie percibe esto como un ataque a la libertad religiosa y a la libertad de creer o no creer de estas personas. Eso no se suele discutir. Se toma en forma de broma y no se le da la seriedad. Incluso algunas personas, como dice aquí el ejemplo de lo que puso producción de esta imagen, no puedo decir nada sobre mi fe porque incluso algunas personas podrían perder su empleo. Y eso está demostrado que ha venido sucediendo en Estados Unidos y también en Puerto Rico. Quiero que pasemos a esta próxima imagen. Aquí tenemos el caso
de este coach de fútbol de una escuela en Estados Unidos. Este entrenador escolar fue despedido de su empleo por simplemente orar en los partidos. Y usted dirá, pero ¿cómo va a ser? Eso no ocurre. Esto es como que despedido por orar. Y otros dirán, pues muy bien, porque no se puede orar en ningún lugar público. Usted puede orar en su iglesia, usted puede orar en su casa, pero usted no puede orar en lugares públicos, ni en su trabajo, ni en la escuela, ni en ningún otro sitio que no sea su casa. La gente no se da cuenta que poco a poco han ido cediendo libertades y derechos, por ejemplo, constitucionales, como la libertad de religión, como la libertad de creer o no creer. ¿Y qué pasó en este caso? Este caso es bien interesante porque este coach fue despedido de esta escuela en Washington porque él comenzaba a dirigir unas oraciones con sus jugadores cuando terminaban los partidos. En ocasiones los muchachos querían participar de la oración y en otras no. Y entonces el distrito escolar, cuando se entera de que este maestro oraba en un lugar público, específicamente se arrodillaba para orar en las 50 yardas del parque o de la cancha de fútbol, pues eso fue considerado ofensivo y fue considerado también como una violación a la separación, ¿verdad? Del Estado y de la religión. Y le exigieron que no continuara orando, que el hacerlo específicamente en ese sitio tan abierto al público era evidentemente un acto muy provocador y que las personas que trabajan para el gobierno no deberían de estar haciendo ese tipo de expresiones. Incluso este caso pasó a una de las cortes inferiores donde se determinó que su conducta no era protegida por la primera enmienda. La primera enmienda garantiza la libertad religiosa y la libertad de expresión, entre otros. Así que determinan que no, que él estaba violentando ese principio y que no había ningún derecho que lo cobijara. ¿Qué pasa? Este caso, el maestro decide retar, ¿verdad?, a las autoridades escolares y decir, no, yo tengo derecho a mi libertad religiosa, yo puedo hacer una oración, mis estudiantes, algunos de los jugadores deciden participar, yo no estoy dañando a nadie, no voy a ceder. Entonces resulta que su esposa trabajaba en recursos humanos dentro, ¿verdad?, de ese distrito escolar y comenzaron a tener situaciones bien fuertes. Por un lado se bajaban unas directrices y por otro lado el coach decidía no acatarlas. Eventualmente este caso llega a los tribunales y en este caso particular se logra, ¿verdad?, se logra honrar el derecho a la libertad religiosa y la Corte Suprema falla a favor del maestro. Lo que es importante con esto es que aquí en Puerto Rico se viene discutiendo, como también sucede en Estados Unidos, que no es importante y no es necesario ningún proyecto de ley para proteger la libertad religiosa, porque ya está en la Constitución de los Estados Unidos y que ya eso está protegido. Sin embargo, casos como estos nos demuestra que en efecto es importante que hayan leyes que den un marco regulatorio directo sobre el tópico. También vimos en cuatrenios pasados aquí en Puerto Rico, producción por favor, la próxima imagen, reglamentos específicamente dirigidos a los profesionales de la salud mental para que acogieran temas, tópicos y lenguaje de la diversidad sexual, dejando afuera a los profesionales de la conducta o los profesionales de la salud mental que no se adhieren precisamente a ese tipo de ideología. Sin embargo, para poder cumplir con las regulaciones, con los reglamentos y con el Departamento de Salud y de sus profesiones, tenían que adherirse a esta ideología. Y entonces vemos aquí esta orden administrativa que de hecho fue derogada recientemente, eso es importante reseñarlo, pero es importante que la gente sepa que aún que haya surgido este cambio en la última orden administrativa sobre los adiestramientos que los profesionales de la salud mental tienen que tomar, en efecto aquí en Puerto Rico una administración, la administración bajo Ricardo Rosselló, si no me equivoco, emite esta orden administrativa y dice: para derogar la orden administrativa número 395 del 10 de septiembre del
no veo bien de aquí, 18, y para establecer la política pública del secretario de Salud de Puerto Rico de no discriminación contra un paciente por su identidad de género, expresión de género, orientación sexual, real o percibida, al solicitar servicios de salud. Y prácticamente dentro de esta orden ¿verdad? administrativa se le impone a los profesionales algunas cosas muy particulares que incluso violentan su derecho a la libertad religiosa y su derecho a creer, incluso a su conciencia. Y usted dirá, bueno, es que nadie se debe de oponer a darle servicio a la población, ¿verdad? LGBT por ahí para abajo. Pues no, la realidad es que no deberíamos y no debería estar sucediendo actos discriminatorios para brindar servicios de salud, para darle la atención con respeto que merecen, para darle la información que necesitan cuando van a buscar el servicio a cualquier agencia de gobierno. Pero estas órdenes administrativas no se tratan de eso, se trata de mucho más. Se tratan de violentarle la creencia a estos profesionales de la salud, so pena de que no se sometan a ella, puedan perder sus licencias o no puedan renovar sus licencias. Así que esto no se trata de realmente proteger a una población. Se trata de barrer con los derechos de otra comunidad. Y ahí es en donde está el problema. Producción, vamos a la próxima imagen. También aquí, ¿verdad? En Puerto Rico ha causado revuelo lo que está haciendo Trump. Y es que Trump ha decidido cumplir con sus promesas de campaña en las cuales había establecido que él iba a borrar, a desaparecer toda esta madeja de órdenes administrativas y de reglamentos dirigidos a imponer una creencia en particular, tanto en el gobierno federal como también en otros escenarios, como las escuelas y también como en los profesionales de la salud mental. Así que Trump comienza a honrar su palabra y vemos cómo comienza a diseñar órdenes ejecutivas para proteger la libertad religiosa y, como dice también la imagen, erradicar el sesgo anticristiano, porque en efecto basta con ver las discusiones muchas veces incluso en nuestro país. Tenemos analistas en los programas matutinos llamando a los cristianos como fundamentalistas, llamándolos terroristas. Y eso es parte, ¿verdad?, del ataque sutil y de la forma de crear opinión pública y de ir menoscabando la figura de las personas religiosas o de los cristianos dentro de la sociedad. Y es penoso que eso ocurra en Puerto Rico, pero así ocurre. En Estados Unidos también hemos visto durante estos pasados años la quema de iglesias, obligar a instituciones o a organizaciones de base de fe a adherirse a políticas que van en contra de sus sinceras creencias, que van en contra de sus dogmas de fe, como por ejemplo organizaciones que se vieron obligadas a pagar pastillas anticonceptivas, incluso estamos hablando de organizaciones católicas, de personas o de monjas que no creen, ¿verdad?, en el uso de los anticonceptivos, pero aún así el gobierno los estaba obligando a cumplir con estas normativas. De lo contrario, perdían fondos o podrían incluso cerrar sus operaciones. Así que Trump decide erradicar ese sesgo cristiano. Incluso él mismo se refiere a una de esas organizaciones como diciendo, ya pueden trabajar en paz. Le vamos a dar un suspiro de todo lo que hizo Obama y la administración de Biden y ya pueden comenzar a trabajar en paz. Así que vemos por otro lado cómo este presidente decide luchar, guerrear, enfrentar lo que venía o lo que había estado sucediendo en las pasadas décadas en Estados Unidos. Próxima imagen, producción. Tenemos otra imagen aquí reseñada por uno de los rotativos de Puerto Rico. Trump lanza fuerza especial contra la persecución de cristianos en el gobierno. Todos sabemos también que el cuatrenio pasado, bajo la administración de Biden, fue una administración sumamente antagónica a las creencias religiosas. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser si esta gente es tan buena gente? Esta gente son tan alegres, esta gente se comporta tan bien. El problema es que poco a poco continuaban diseñando regulaciones para limitar las creencias religiosas en los escenarios de trabajo, incluso en el gobierno federal. Hubo reportes periodísticos en el cuatrenio pasado de la persecución motivada o dirigida por la propia administración para utilizar el FBI para incluso carpetear a cristianos. Y estas son cosas
como vuelvo y les repito, que no se discuten en Puerto Rico, los analistas aquí en Puerto Rico no las hablan, no presentan la información, así que mucha gente piensa que estas son exageraciones de este presidente, como también muchas personas piensan que, por ejemplo, el proyecto de libertad religiosa, proyecto PDLC-1, presentado este cuatrenio por el senador Tomás Rivera Chatz, es una exageración y que no necesita, que no tiene razón de ser. Sin embargo, vayamos al pasado. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en Puerto Rico en estos últimos años? O podríamos decir hasta en estos últimos 4 años. Miren, una de las cosas que sucedió aquí en Puerto Rico, especialmente en el periodo de pandemia, es que se decidió violentar ese derecho a la libertad religiosa a las personas que no se querían vacunar. Incluso se exigía que hubiese algún pastor o algún líder religioso que diera fe de la creencia religiosa de esa persona. Eso fue algo con lo que se tuvo que luchar, se tuvo que enfrentar. Tenemos la libertad, tenemos nuestro derecho constitucional, sin embargo, el gobierno de turno decidió violentarlo y estaba en la Constitución. También vimos, por ejemplo, el caso de los trabajadores sociales, donde este gremio en particular, que es sumamente agresivo en la imposición de ideologías sexualistas, imponerle a sus miembros del colegio, que en aquel momento era obligatorio para poder ejercer como trabajador social, pertenecer a ese gremio, pertenecer a esta organización, que se adheriera a estos principios y a esta cosmovisión respecto a la sexualidad y a muchas otras cosas. Eso comienza a tener, ¿verdad? A causar molestia, malestar y situaciones fuertes en estos profesionales de la conducta que no necesariamente creen y profesan, ¿verdad?, los postulados del Colegio de Trabajadores Sociales. Y se empiezan a cuestionar por qué tenemos que pertenecer a un colegio que nos impone, incluso nos obliga a violentar nuestra conciencia y nos obliga incluso a violentar nuestras sinceras creencias religiosas. ¿Por qué debemos de pertenecer a ese gremio? ¿Por qué ese gremio me obliga a asociarme a ellos y a creer lo que ellos están imponiendo? Se tuvo que llevar un pleito para que en efecto se desmantelara la obligatoriedad de estas personas a pertenecer al colegio, como ha sucedido con otros gremios, como por ejemplo el Colegio de Abogadas y Abogadas, entre otros. Así que se ha tenido, debería decir, que legislar y llevar pleitos, ¿verdad?, a las cortes para en efecto proteger este derecho tan importante que es la libertad de conciencia, la libertad de religión. Y tenemos también otros ejemplos aquí en Puerto Rico. Estos son solamente algunos de los que vimos en este pasado cuatrenio. Lo que es importante con todo esto es que en efecto las generaciones, nosotros, nuestros hijos, deben de comprender que nuestras libertades no están aseguradas. Que nuestras libertades, como pasaron en las décadas, en los siglos pasados, merecieron sangre, sudor, lágrima y lucha. Y si en efecto nosotros queremos asegurar y salvaguardar preciadas libertades, como es la libertad de religión y la libertad de conciencia y expresión, es importante, uno, que nosotros conozcamos cuáles son esos derechos, conozcamos de qué se tratan, que no cedamos espacios, porque muchas veces cuando no los conocemos no los podemos defender y damos por asegurado que estas libertades van a estar con nosotros siempre y dejamos a un lado y no le enseñamos tampoco a nuestras próximas generaciones y a los hijos que están con nosotros en nuestras casas que estas libertades merecen defensa continua, porque el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Y yo creo que estamos en una puerta, en un momento histórico, en un momento muy importante. Una puerta se ha abierto para tratar de enmendar y de deshacer muchos de los atropellos, de los abusos y de la persecución que sutilmente se ha venido estableciendo en Estados Unidos y también en Puerto Rico respecto a las creencias religiosas, independientemente de cuál sea su fe, si es cristiana o alguna otra. Y es momento también de aprovechar esta puerta que se está abriendo con la llegada de este nuevo gobierno en los Estados Unidos para que aquí en Puerto Rico
los políticos y la administración de turno también haga lo propio. Lo otro que es muy importante que tomemos en consideración es que el resto de organizaciones comunitarias, de base de fe, entre otras, hagan su trabajo de educar a la población sobre estas libertades y que utilicemos lo que tenemos en este momento para hacer el trabajo de manera consistente y de manera, como digo yo, insistente y decisiva. Así que vamos a continuar desarrollando estos temas. El proyecto de libertad religiosa aquí en Puerto Rico está aún, ¿verdad? Como digo yo, aún está en la cocina. Todavía no han comenzado las audiencias públicas para discutirlo. Hay muchas organizaciones, incluso organizaciones eclesiásticas, que tienen mucho interés en el debate de este proyecto. Algunas han dado un paso al frente solicitando ser consideradas para participar de las audiencias públicas, donde se estará llevando a cabo una evaluación de este proyecto y también donde se recomendarán enmiendas, entre otros. También, por otro lado, tenemos las organizaciones habituales quejándose y diciendo que estos proyectos no son importantes. Sin embargo, la historia, tan reciente como estos pasados 4 años, nos demuestra que, en efecto, es importante establecer legislación que refuerce aún más la Constitución y, sobre todo, comenzar la educación con nuestra gente aquí en Puerto Rico, como lo está haciendo el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Así que quédese pendiente a este contenido. Por favor, dele like, suscríbase y deje sus comentarios. Continuamos aquí en Elian Verónica desde la Diestra. Hasta la próxima.